Episodio número 3426. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 4 de mayo la postura durante la oración. Avanzando en el marco de esta lección número 6, Guerreros de Oración. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en Salmo capítulo 116, versículo 1 y 2. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Salmo capítulo 116, versículo 1 y 2. Y durante esta semana apenas hemos visto solamente la parte del sábado-domingo, el fiel Daniel. Para hoy vamos a desarrollar la postura durante la oración y hay varias cosas que vamos a comentar que son de suma importancia. Por lo tanto, manténgase en sintonía de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de ese ministerio, Jehová Jireh, y del programa, obviamente, Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por estudiar tu palabra. En esta hora que vamos a abrir la misma, te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento, nos dé paz y nos ayude a aprender de esos hombres que fueron fieles en la fe. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La postura durante la oración. Cuando tenemos algún problema serio, la mayoría de nosotros llamamos a un amigo íntimo para hablar con él acerca de ello. Cuando tenemos buenas noticias, buscamos a alguien con quien compartirlas. Podemos hacer lo mismo con Dios, ya que orar, tal y como se describe en el Camino a Cristo, dentro del capítulo 11, ¿puede el hombre comunicarse con la divinidad? Noten cómo describe la oración. Orar es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Del libro El Camino a Cristo, dentro del capítulo 11, ¿puede el hombre comunicarse con la divinidad? Y es tan sencilla esta declaración que no tiene ni siquiera que añadirse, solo repetirse y practicarse. Repetimos, valga la redundancia. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios con un amigo. Abrirse implica hablar abiertamente y orar, en este caso, es eso, hablar abiertamente con Dios como lo que es un verdadero amigo. La oración no solo nos mantiene conectados con Dios, sino también dice al diablo a quien pertenecemos. Nuestra oración matutina de rodillas es una declaración que hacemos a los poderes de las tinieblas de que elegimos a Dios. Además, Dios responde a esa oración enviando a sus ángeles para que nos fortalezcan y nos resguarden de nuestro enemigo, el príncipe de las tinieblas.
Es interesante lo que menciona aquí la autora, que cuando oramos de rodillas en la madrugada, en la mañana a Dios, estamos diciéndole a Él, te estamos dando el control de nuestra vida. No es el celular el que nos controla, no es la serie lo que nos controla, es tu palabra, es comunicarnos contigo, es invocar tu nombre, y ese nombre, sobre todo nombre, no será invocado desde simplemente algún lugar cercano, distante o a cualquier hora, sino lo primero que debemos hacer cuando abrimos los ojos es caer de rodillas para invocar la presencia de nuestro Dios. El hecho de arrodillarse en actitud de sumisión expresa una disposición humilde y se diferencia de orar sentado o reclinado, aunque también podemos orar de esa manera. Sin embargo, cuando nos arrodillamos ante Dios, nuestro corazón se rinde más fácilmente, ya que nuestro cuerpo y nuestras palabras declaran que Él es soberano y que somos sus hijos creados. Y me gustaba mucho cómo definía las famosas huellas el pastor Efrén Pagán, que él decía en el seminario cuando estudiamos teología en los años 2015, 16, 17, que precisamente estas huellas implicaban total dependencia, total sumisión y total entrega. Y como eso es lo que significa arrodillarse, cada vez que lo hacemos ante Dios, imprimimos las huellas de que somos verdaderos cristianos. A continuación se nos invita a leer los siguientes pasajes bíblicos para considerar las vidas de estas personas que oraron de rodillas. Daniel capítulo 6, versículo 10, Lucas 22, 41, Hechos 7, 60, capítulo 9, versículo 40 y capítulo 20, versículo 36. Noten lo que dice la santa palabra de Dios. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel capítulo 6, versículo 10. Lucas capítulo 22, versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Lucas capítulo 22, versículo 41. Hechos capítulo 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos capítulo 7, versículo 60. Hechos capítulo 9, versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Hechos capítulo 9 y el versículo 40. Hechos capítulo 20, versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodilla y oró con todos ellos. Hechos capítulo 20, versículo 36. Ahora sí, respondamos a la pregunta. Considera la vida de estas personas que oraron de rodillas. Bueno, Daniel enseña fidelidad, disciplina en la oración, también perdón, amor, incluso en medio del dolor. Hechos 9:40 nos revela fe y poder de Dios para lo imposible. Y Hechos 20:36 enseña la unidad y dependencia de Dios en los finales y transiciones. Esa es mi respuesta. Y resumiendo cuáles fueron esos personajes, estuvo Daniel, estuvo Jesús, estuvo Pedro y los discípulos
precisamente todos de rodillas clamando al Dios del cielo. Orar de pie era una práctica común en los tiempos bíblicos. La Biblia también comparte ejemplos de personas que oraron sentadas. Otros se postraban ante Dios con el rostro en tierra, y aunque esta postura estaba más bien asociada con la sumisión ante un superior, pero definitivamente eran varias ideas, varias opciones de cómo la gente lo hacía. Así que ya sea de pie, ya sea acostada, ya sea sentada, ya sea de cualquier posición que sea, necesitamos orar. ¿Cuál es tu postura habitual cuando oras? La Biblia no exige una en particular, pero esta es importante, pues refleja nuestra reverencia, nuestros sentimientos y nuestro deseo de aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida. Algunas personas están imposibilitadas de arrodillarse, pero lo que importa es la postura del corazón. Si puedes arrodillarte, pero normalmente no lo haces, hazlo la próxima vez que ores y nota cómo influye eso en la calidad de tu diálogo con Dios. Es una invitación muy sincera que hace la autora para que aquellas personas que no les gusta arrodillarse, aunque pueden hacerlo, lo intenten, porque al final no les cuesta nada. Yo, honestamente, me asombraba cómo veía a ciertos hermanos de algunas iglesias que tenían esas huellas en las rodillas. A veces hasta molas tenían, y me parecía extraño y hasta cierto punto como un poquito bochornoso. Pero lo interesante es que ya se me están formando. Aquello que yo criticaba o que veía raro en otros, ahora otros lo pueden ver raro en mí. Pero para gloria de Dios, no importa la forma en que lo hagamos, lo importante es que lo hagamos de corazón. La Biblia nos invita a orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, exactamente eso es lo que dice: orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 17. Lo que implica es perseverancia, constancia. Eso es lo más importante, porque si al orar sentado te distraes, ora de rodillas. Si al orar de rodillas te cansas, ponle a una almohada o busca la manera, porque dice de rodillas, no es que estén sangrantes, ni que tienes que hacer una penitencia, pero implica buscar una forma de concentrarte al hablar con Dios, no distraído, no desenfocado. Yo puedo hasta orar con los ojos abiertos, de pie, en un negocio y no me desconcentro, pero eso soy yo, porque soy colportor de formación, porque tengo esa práctica y puedo hacerlo de la manera que lo haga, no me desconcentro. Pero hay personas que si no oran de rodillas, se desconcentran. Lo importante es que tenga postrado el corazón, que el corazón delante de Dios esté totalmente enfocado en esa comunicación con Él sin que nada nos distraiga. Dirige ahora mismo tus pensamientos a Dios. Háblale como tu amigo, mientras estás de pie, sentado, reclinado, o caminando, o manejando al trabajo. No importa cuál sea tu circunstancia, habla con Dios en oración. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la oración no depende del momento, sino de la fe. Tenemos a Daniel, que oró en medio de las pruebas. Tenemos a Jesús, que oró en la angustia. Tenemos a Pedro, que oró para un milagro. Tenemos a Pablo, oró para despedida de sus amigos.
Así que la oración, no importa cuál sea el motivo, lo importante es orar. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. 1000 veces gloria a Dios. Escuché clarito que dijeron amén, porque eso es lo que necesitamos. Postrarnos delante de Dios, orar de una manera reverente y de una manera concentrado sobre todo, porque la Biblia no dice que tiene que ser de una sola forma. Lo importante es que sea abriendo el corazón a Dios como un amigo. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos da de comunicarnos contigo. Gracias porque nos ha dejado un medio para hablar contigo y es la oración. Te pedimos, oh Dios, que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que seamos como Daniel, que oremos 3 o más veces en el día y que siempre nuestra mente y nuestros corazones estén dirigidos hacia ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 5 de mayo. Enoc practicaba lo que predicaba. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 6, Guerreros de Oración. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en el libro de Salmo, capítulo 116, versículo 1 y 2. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Salmo, capítulo 116, versículo 1 y 2. Y tal y como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 203 536 7242. Repetimos, +1 203 536 7242. Y también vía WhatsApp con su servidor al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes Los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.